Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a Cardiología Terapia Intensiva. Vamos a hablar el día de hoy sobre síndromes coronarios, pero el síndrome coronario es enfocado en el infarto agudo del ventrículo derecho. Cuando nosotros hablamos, pensamos sobre el síndrome coronario, siempre se nos viene a la cabeza el síndrome coronario del ventrículo izquierdo o el infarto del ventrículo izquierdo, ¿no? Siempre pensamos en la ruptura de la placa, pensamos en la formación del coágulo, la obstrucción y lo que se nos viene a la cabeza es la realización de un electrocardiograma. El electrocardiograma se tiene que realizar en los primeros 10 minutos desde que el paciente entra a urgencia. Desde ese mismo instante nosotros tenemos que realizar el electrocardiograma y luego cuando tengamos el electrocardiograma identificamos si el paciente tiene elevación del segmento ST o no tiene elevación del segmento ST y nos podemos ayudar con las enzimas cardíacas. Así definimos el infarto. El infarto se debe definir de forma rápida y lo podemos hacer basado fundamentalmente en la clínica y en el electrocardiograma. Pero ¿y qué pasa con el ventrículo derecho? ¿Acaso pensamos en el ventrículo derecho? Generalmente ni siquiera lo tomamos en consideración, pero ya desde hace más de 75 años, Sanders ya él hablaba sobre la triada clínica en la que podíamos sospechar que un paciente estaba teniendo afectación o extensión al ventrículo derecho. Y esta triada clínica se clasificaba o estaba determinada por la hipotensión arterial, el paciente tenía plétora yugular elevada o ingurgitación yugular y a la auscultación de los campos pulmonares, los campos pulmonares estaban limpios. Esta es la triada descrita hace ya casi 75 años. Los síndromes coronarios agudos que involucran a la parte derecha del corazón son sumamente graves. Se acompaña de elevada mortalidad, una evolución clínica sumamente compleja, fundamentalmente por la aparición de complicaciones tanto mecánicas como eléctricas, frecuentemente la fibrilación ventricular, pero en el ventrículo derecho también pueden haber las bradiarritmias, los bloqueos auriculoventriculares. Los pacientes incluso podrían ameritar la colocación de un marcapaso, aunque sea temporal. Esto conlleva a tiempo prolongado de hospitalización y, como es sabido, mayor tiempo de prolongación, mayor mortalidad. Así que las complicaciones más frecuentes encontradas en los pacientes comprometen el ventrículo derecho. Está el bloqueo auriculoventricular, la fibrilación auricular, la angina postinfarto, la regurgitación tricuspidia o la insuficiencia tricuspidia, y es frecuente que el paciente no haga el temible choque cardiogénico, así como el tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué antes las personas consideraban que el infarto del ventrículo derecho no era importante? Esto se daba porque en animales de experimentación la isquemia aislada del ventrículo derecho se creía que no producía alteraciones significativas en la presión venosa sistémica ni en la presión arterial pulmonar. Sin embargo, en la actualidad hemos aprendido mucho sobre el ventrículo derecho. Nosotros hemos aprendido que el ventrículo derecho tiene una forma piramidal que va a rodear al ventrículo izquierdo, el cual tiene una forma de bala. Este es el ventrículo izquierdo, mientras que el ventrículo derecho lo rodea. Y en esta imagen podemos ver diferencias claras del ventrículo derecho en relación al ventrículo izquierdo. Fundamentalmente, el grosor de su pared es menos grueso si lo comparamos con el ventrículo izquierdo. Las dimensiones pueden ser de 3 a 5 milímetros en comparación con la del ventrículo izquierdo, que es de 8 a 11. Está sumamente trabeculado. Esas trabéculas que están en la parte interna es donde se puede adosar el cable del marcapasos. ¿Y a qué se debe esa diferencia de grosor? A que el ventrículo derecho envía sangre hacia los pulmones, hasta la circulación menor, que tiene bajas presiones en comparación con el ventrículo izquierdo, el cual en el momento de contraerse impulsa la sangre hacia la aorta, hacia la circulación mayor. Así que este se ve sometido a mayor esfuerzo y por tanto tiene que tener mayor masa muscular. Una de las características también importantes del ventrículo derecho es cómo están constituidas sus fibras, pues las superficiales de forma transversales, profundas lo hacen de forma longitudinal, lo cual permite estas características sumamente importantes de diferenciar en el ventrículo derecho y le da esa característica de contracción longitudinal y no la típica contracción que tiene el ventrículo izquierdo, que el ventrículo izquierdo lo hace de forma de torsión. La forma más clara de explicar cómo se da la contracción del ventrículo izquierdo es como si tuviéramos una toalla y
y la giráramos sobre su propio eje, mientras que el ventrículo derecho lo hace de esta manera, acercando el ápex a la base. Pero para comprender mejor cómo es el mecanismo de la contracción del ventrículo derecho, el ventrículo derecho, para que éste genere la fracción de expulsión del ventrículo derecho, requiere de 3 puntos clave fundamentales. El primero, pues, es el acortamiento en el eje longitudinal que se acerca el ápex a la base. El segundo es el movimiento radial hacia adentro de la pared libre. La pared libre se acerca. Y el tercero, y sumamente importante, la contribución que va a aportar el ventrículo izquierdo a la fracción de expulsión del ventrículo derecho con el desplazamiento del septum hacia el ventrículo derecho. Esto estamos en un ventrículo normal, en un ventrículo derecho que no está comprometido, que no está infartado. Las funciones principales, por tanto, del ventrículo derecho es recibir el retorno venoso sistémico y bombearlo hacia las arterias pulmonares. En circunstancias normales, el gasto del ventrículo derecho tiene que ser igual al gasto del ventrículo izquierdo. La sangre que ya aportó sus nutrientes provenientes de la cabeza y del cuerpo llega a la aurícula derecha pasa la válvula tricuspidia hacia el ventrículo derecho y al momento de la contracción, a través de la válvula pulmonar y la arteria pulmonar, pasa la sangre que ya aportó sus nutrientes a oxigenarse en los pulmones. Ahí nuevamente la sangre es enriquecida, se vuelve a oxigenar, y cuando la sangre ya está ricamente oxigenada, retorna a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se encuentra la válvula mitral, y al contraerse el ventrículo, la sangre es eyectada a través de la arteria aórtica a la circulación sistémica. Entonces, hablemos del ventrículo derecho y sus características de forma resumida. Este va a tener una forma de luna creciente. La masa miocárdica es un sexto del miocardio del ventrículo izquierdo y desarrolla su trabajo, un cuarto del trabajo por el latido del ventrículo izquierdo. Y eso es lo que genera también las diferencias en cuanto al grosor de sus espesores musculares, que ya lo he mencionado. Los valores de las resistencias vasculares pulmonares a las que se ven sometidos el ventrículo derecho corresponde apenas a 1/10 de las resistencias vasculares sistémicas a las que sí se ve sometido el ventrículo izquierdo. Por eso es de que prácticamente no es tan grueso y solamente recibe la sangre y la pasa hacia los pulmones. En estudios experimentales en perros, después de ocluir la arteria coronaria derecha, pobrecitos los animales, pero los animales han aportado gran enseñanza al estudio de la medicina. Se identificó el mecanismo fisiopatológico del gasto cardíaco disminuido. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Había una desproporción en cuanto a la elevación de las presiones del llenado en las cavidades derechas comparadas con las presiones en las cavidades izquierdas. Y había un incremento significativo en el tamaño del ventrículo derecho, el cual se dilataba, y disminuían los diámetros del ventrículo izquierdo. Si nosotros vemos estas imágenes, un ventrículo derecho dilatado con un ventrículo izquierdo pequeño y un desplazamiento del septum que ya no lo hace de izquierda hacia derecha, sino que de derecha a izquierda, podemos tener total certeza de que estamos ante la presencia de una falla ventricular derecha. Y este movimiento, que es lo que yo he explicado del septum, es lo que se llama interdependencia entre los ventrículos, debido a que comparten el tabique interventricular y también el pericardio, los envuelve a ambos. El gasto cardíaco es similar en ambos ventrículos. Es sumamente importante hablar de la circulación coronaria. El ventrículo derecho tiene la característica de que recibe sangre tanto del árbol arterial izquierdo como del árbol arterial derecho, fundamentalmente del lado derecho, pero también recibe aporte del lado izquierdo, y lo vamos a explicar. El primer concepto que quiero que guarden es la dominancia. ¿Qué define la dominancia coronaria? Se define a aquella arteria coronaria que da origen a la arteria descendente posterior y a las ramas posterolaterales, siendo más frecuente la dominancia derecha. Hasta en un 85% de los casos, la dominancia es derecha. Sin embargo, también puede haber una dominancia izquierda dada por la circunfleja. La arteria circunfleja, que viene del árbol arterial izquierdo, puede dar la descendente posterior y las ramas posterolaterales en un 7 a 10%. Y
¿Puede haber una codominancia o una dominancia balanceada? Sí puede haber, pero es sumamente raro. En este caso solamente se da en 3%. Por una parte una ala descendente y por otra pues las ramas posteriores laterales. La arteria coronaria derecha aporta predominantemente el flujo sanguíneo al miocardio ventricular derecho. Esta nace en el ostium de la coronaria derecha, pero la coronaria derecha también tiene una característica sumamente importantísima, y es que da arterias importantes como la arteria del cono, que irriga el tracto de salida, y las ramas del margen agudo, que irrigan la pared posterior del ventrículo derecho, pero también emiten ramas para el nodo sinoauricular y también emiten ramas para el nodo atrioventricular. Recordemos que el corazón es como una casa, la casa tiene paredes, como en la casa en la que yo estoy, pero dentro de esas paredes también hay cables, que es el que permite que el foco que tengo arriba esté emitiendo luz. Así es similar el corazón. Entonces el corazón tiene un sistema eléctrico y este sistema eléctrico es comandado por el nodo sinoauricular y posteriormente el nodo AV. La coronaria derecha emite las ramas que van a irrigar a esos puntos tan importantes en el sistema de conducción del ventrículo. Así que es por eso que los pacientes que presentan síndromes coronarios en el que compromete la arteria coronaria derecha pueden presentar con gran facilidad bloqueos auriculoventriculares o bradiarritmia severa. La arteria coronaria izquierda usualmente aporta poco flujo a la pared anterior del ventrículo derecho, y eso lo hace a través de pequeñas ramas de las arterias descendente anterior. La descendente anterior, que sería esta también puede emitir pequeñas ramas que van hacia el lado derecho, hacia el ventrículo derecho. Este es un esquema un poquito más sencillito. Tenemos todo el recorrido de la arteria coronaria derecha y en la porción principal da la arteria del nodo sinoauricular y también emite los ramos atriales. Así de que hay una gran relación entre el infarto con compromiso del ventrículo derecho y también el infarto atrial derecho. También emite la arteria del cono arterioso y la arteria del nodo auriculoventricular, y en un 80% en esta gráfica la descendente posterior. En el infarto del ventrículo derecho se genera solamente por la obstrucción de las arterias coronarias derechas. Sería la pregunta. Pues yo creo que ya lo respondimos, ya dijimos de que no, ya que el ventrículo derecho tiene irrigación dual, recibe tanto sangre de la coronaria derecha como de la coronaria izquierda. Entonces se puede presentar un compromiso del ventrículo derecho cuando hay una obstrucción de la arteria coronaria derecha proximal a las ramas del margen agudo. También se puede presentar cuando existe un compromiso u oclusión de la arteria circunfleja cuando la dominancia izquierda, y es raro, pero también se podría presentar un compromiso del ventrículo izquierdo por una obstrucción proximal de la arteria descendente anterior por la emisión de los ramos hacia el ventrículo derecho. Otra de las características que tiene el ventrículo derecho, que lo olvidaba, es que es perfundido tanto en sístole como en diástole, no como el ventrículo izquierdo, cuya perfusión ventricular lo hace únicamente en diástole. Anatómicamente, ¿cómo clasifican el infarto del ventrículo derecho? Está clasificado en diferentes grados. El grado 1 hay una necrosis que abarca el 50% de la pared posterior del ventrículo derecho. En el grado 2 el infarto afecta más del 50% de la pared posterior del ventrículo derecho. En el grado 3 la necrosis afecta a la pared posterior del ventrículo derecho y se extiende a menos del 50% del miocardio de la pared anterolateral. Y en el grado 4 el infarto incluye la pared posterior y más del 50% de la pared anterolateral. A mayor extensión o mayor compromiso miocárdico, mayor mortalidad. Eso es sumamente evidente, ¿no? Expliquemos un poquito de la fisiopatología y el por qué se van a dar todas esas sintomatologías que hablamos. En esta gráfica podemos visualizar aquí un área de isquemia. Por tanto, si esta área está isquémica, la contracción del ventrículo derecho no se va a dar de forma adecuada. Se va a ver una disminución de la contracción del ventrículo derecho. Esto genera una disfunción sistólica del ventrículo derecho y por ende una disminución de la fracción de expulsión del ventrículo derecho, aumentando el volumen telesistólico. Todo el volumen que le llega, el ventrículo no se contrae adecuadamente, no manda esa cantidad normal que debería, queda un remanente ahí de sangre. Ese mismo remanente aumenta la presión telediastólica del ventrículo derecho.
y esto conlleva a que, como se queda esa sangre acumulada en el ventrículo derecho, aumente la presión auricular derecha. Recordemos que la patada auricular derecha también proporciona entre un 20 a 30% de la fracción de expulsión del ventrículo derecho y disminuye el retorno venoso. Por lo tanto, se da la congestión sistémica y es ahí donde aparecen los signos clínicos francos, hepatalgia o hepatomegalia, edema periférico. Otra causa de la presión telediastólica aumentada es la disminución de la perfusión diastólica. Y yo ya te había dicho de que el ventrículo derecho también se perfunde en diástole y en sístole. Esto también aumenta el estrés parietal y tanto la disminución de la perfusión diastólica como el aumento del estrés parietal lleva a la isquemia. La isquemia, a su vez, a la interdependencia ventricular, donde vemos que las cavidades del ventrículo derecho, por el aumento de la presión telediastólica y por el aumento del volumen telesistólico, hace que se incremente la cavidad. El ventrículo derecho, que normalmente debería ser más pequeño que el ventrículo izquierdo, es todo lo contrario, se dilata, se hace más grande y las cavidades ventriculares izquierdas se hacen más pequeñas y el septum, en vez de desplazarse de izquierda hacia derecha, lo hace de derecha hacia izquierda, lo cual disminuye el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo porque las cavidades están disminuidas y eso lógicamente va a comprometer la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo y va a disminuir el gasto cardíaco, por ende va a llevar a la hipotensión, que es lo clínico, y al choque cardiogénico con la mortalidad cercana al 90% si no hacemos nada. Dicho de forma sencilla, la disfunción sistólica se expresa por disminución del gasto cardíaco, hipotensión arterial. Sin embargo, la disfunción diastólica del ventrículo derecho se va a expresar por la elevación desproporcionada en las presiones del llenado del ventrículo derecho en relación a las disminuciones de las presiones del ventrículo izquierdo. Y eso es lo que conlleva al choque cardiogénico. Los principales signos clínicos que van a acompañar al infarto agudo del ventrículo derecho pues serán la plétora yugular aumentada, la falta de disminución de la presión venosa con la inspiración. Recordemos que la inspiración aumenta el retorno venoso, pero el retorno venoso va a estar comprometido. Esto va a dar el clásico signo de Kussmaul, que ya saqué un video y que está aquí en Cardiología Terapia Intensiva, en esta página, en Facebook, también está en Instagram y en YouTube, para que ustedes vean un ejemplo de cómo la plétora yugular es masiva. El paciente va a presentar hipotensión arterial, se va a sumar a bradiarritmia o incluso a bloqueos auriculares completos, o un soplo claro de insuficiencia tricuspidia y va a haber un galope ventricular derecho. Y el pulso paradójico, que es el descenso de más de 10 milímetros de mercurio de presión arterial con la inspiración. ¿Por qué pasa eso? Bueno, recordemos que en la inspiración aumenta el retorno venoso. Al aumentar el retorno venoso, aumenta también la interdependencia del septum. Por tanto, el septum todavía comprime más, disminuyendo las cavidades ventriculares izquierdas y por tanto compromete la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo y la presión baja en inspiración, más de 10 milímetros de mercurio. Eso es la explicación del pulso paradójico en los pacientes que presentan infarto del ventrículo derecho. La presencia de la plétora yugular aumentada o signo de Kussmaul es una expresión de un infarto agudo del ventrículo derecho y tiene una elevada sensibilidad del 88% con una especificidad de incluso del 100%. Lo que les he resumido, aquí lo tenés. La triada de Kohn. La triada de Kohn dice que hay hipotensión, está la plétora yugular bien marcada y están los ruidos pulmonares limpios. Puede haber ritmo de galope, puede haber un soplo de insuficiencia tricuspidia y la bradicardia o bloqueo auriculoventricular. También es importante mencionar que el reflejo cardioinhibidor se llama reflejo de Belson-Harris, no sé si lo habías escuchado, y se caracteriza por hipotensión arterial, bradicardia y vasodilatación periférica. Tratando de contrarrestar el efecto simpático, genera un efecto parasimpático, que son esos, pues, vasodilatación, bradicardia e hipotensión arterial. Este reflejo cardioinhibidor se ha registrado después de la reperfusión, incluso reperfusión exitosa de la arteria coronaria derecha, con
con angioplastia o con la trombolisis. La presencia y la severidad de los signos físicos del infarto agudo del ventrículo derecho dependerá claramente de la magnitud de la disfunción ventricular derecha y de su dilatación. Un infarto extenso se caracteriza por aparición de signos de fallo cardíaco derecho severos, como por ejemplo la hepatomegalia o el hígado pulsátil o doloroso. El paciente puede tener ascitis y también va a haber edema periférico. Estos signos clínicos no los vamos a encontrar en la fase aguda. Generalmente se vienen presentando hasta dentro de la segunda o la tercera semana de evolución. Esto señala una amplia necrosis del miocardio ventricular derecho con extensión al miocardio de la aurícula derecha. La aurícula derecha puede estar o está comprometida. Este es el video donde se puede ver el signo de Kussmaul. No sé, ahí lo estamos viendo, ahí nos está corriendo el video. Entonces tenemos el signo de Kussmaul, una morfología no distensible de derecha, y esta última caracterizada por una onda A y V iguales en amplitud. La onda A va a ser líquida o un descenso de la onda X e Y. Estas anormalidades en la presión de las cavidades derechas no indican solamente una disminución en la sensibilidad diastólica del miocardio auricular y ventrículo derecho, sino que también nos refleja el efecto constrictivo del pericardio secundario a la distensión aguda del ventrículo derecho. El signo de Kussmaul es sumamente sensible para el diagnóstico, o por lo menos la sospecha clínica de que el ventrículo derecho puede estar afectado. Si nosotros tenemos un infarto en la cara inferior, ¿dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver en las derivaciones que ven en la cara inferior. Estas serían D2, D3 y ABF. Y aquí empezamos con el electro para aquellos amantes del electrocardiograma. Y nosotros evidenciamos una elevación del segmento ST en estas derivaciones, en más de 2 derivaciones que vean la misma cara. En mi caso, la cara inferior, las derivaciones D2, D3 y ABF. Y el paciente presenta hipotensión arterial o en estado de choque. Están obligados a realizar las derivaciones derechas. Las derivaciones derechas prácticamente tienen la misma localización, solamente que del lado derecho. Recordemos que cuando hacemos el electro, B1 se encuentra en el cuarto espacio intercostal paraesternal derecho, B2 el cuarto espacio intercostal paraesternal izquierdo, B4 en la medio clavicular en el quinto espacio paraesternal izquierdo. Pues todo es lo mismo, solo que en el lado derecho. Y vamos a centrar nuestro ojo en B3R y en B4R. La identificación rápida del infarto ventricular derecho nos va a evitar el empleo de diuréticos y vasodilatadores que van a comprometer la precardia. En todo paciente en el que tengamos un infarto de cara inferior con hipotensión, debemos de hacer el círculo cardíaco. Este es el círculo cardíaco. Las derivaciones normales, las derivaciones derechas, las posteriores, y también tenemos las derivaciones de Medrano. Si queremos ser aún más específicos, en el cual está la Medrano D, que es el último arco costal en la línea medio clavicular derecha, la Medrano I, que se encuentra en el último arco costal en la línea medio clavicular izquierda, y la Medrano E o epigastrio, que se encuentra en el apéndice sigmoide. Y ahí vamos a buscar la elevación también del segmento ST, una elevación de mayor a 1 milímetro, es positivo o muy sensible para determinar el compromiso del ventrículo derecho. La elevación del segmento ST de al menos 1 milímetro en las derivaciones B3R y B4R es de gran utilidad para establecer el diagnóstico. El supradesnivel del segmento S3 en B4R es un signo muy específico de compromiso del ventrículo derecho y mayor incidencia de hipotensión, de falla cardíaca derecha y de choque cardiogénico. Y la elevación de tan solo 0.5 milímetros en las derivaciones B4R es indicativo de un infarto agudo del ventrículo derecho con una sensibilidad del 83% y una especificidad del 77%. Por favor, si un mensaje quieren llevarse a casa es, ante todo infarto de cara inferior, realizar por lo menos las derivaciones derechas. Y a mayor elevación, pues mayor compromiso, ¿no? Es importante recalcar que la elevación del segmento ST en las derivaciones B3R y B4R pueden ser transitorias y registrarse únicamente o solamente en las primeras 24 a 48 horas de evolución del infarto. Por eso, cuando tengamos a un paciente con factores de riesgo cardiovasculares que acude a urgencia con dolor de características típicas y vemos que tiene una elevación del segmento ST en cara inferior, tenemos que hacer la derecha y no olviden también rotular en el electrocardiograma. Estas son
son las derivaciones derechas, B3R, B4R. El electrocardiograma en el infarto del ventrículo derecho. A todos nos enseñaron desde pregrado la importancia de que si teníamos un paciente con clínicas de infarto, con un bloqueo de rama izquierda, debíamos sospechar que ese paciente está infartado hasta demostrar lo contrario, pero no le dábamos tanta importancia a la aparición de un bloqueo de rama derecha de la TGIS. Sin embargo, esta aparición en pacientes que antes no tenían o ese bloqueo de rama derecha también nos puede estar orientando necrosis de las porciones anteriores del tabique interventricular o de la pared libre del ventrículo derecho. Los infartos posteriores también son sumamente frecuentes que se extiendan al ventrículo derecho y muchas veces se nos pasan por alto. Tenemos este paciente, llega a la urgencia con franco dolor, dolor intenso, opresivo, irradiado a la parte posterior, que vemos elevación del segmento ST en las derivaciones de 2, de 3 y ¿dónde está ABF? ABF está aquí, están elevadas. El segmento ST, el punto J, está elevado en las 3 derivaciones que ven la cara inferior. Pero, ¿qué fue lo que dijimos? Dijimos que el ventrículo derecho recibe tanto irrigación de la coronaria derecha como también de la circunfleja. ¿Cómo podemos nosotros saber entonces si el ventrículo derecho está comprometido? Hacemos las derivaciones de derecha. En este caso, ¿cómo está B4R? B4R está elevado. Entonces, ¿qué decimos? Está comprometido el ventrículo derecho. Este es un infarto de cara inferior con compromiso del ventrículo derecho. Seguramente el paciente está hipotenso. Pero a mi pregunta anterior, ¿cómo podemos saber si es la coronaria derecha o es la circunfleja la que está comprometida? Nos vamos a las derivaciones de 3 y de 2. Si el ST en D3 es mayor a la elevación del ST en D2, está comprometida la coronaria derecha. Y más aún si vemos en las derivaciones espejo, que sería D1 y ABL, una depresión del segmento ST, tenemos una confirmación de un 85 a 95%, dependiendo de la literatura, que es la coronaria derecha la que está afectada. Centremos acá. Un infarto de cara inferior, ¿no? Aquí tenemos la elevación del segmento ST en ABF, en D2 y en D3. Pero como vemos aquí, está bien, no hay bloqueo de rama derecha, generalmente sin compromiso del ventrículo derecho. Pero en este caso, este paciente tenía antecedentes de presencia de bloqueo de rama derecha, sin embargo aquí hay un bloqueo incompleto de rama derecha RSR y también tenemos una elevación del segmento ST en la derivación B1. B1 también está elevado el ST. Eso también nos puede orientar a que puede estar comprometido el ventrículo derecho y estamos obligados a realizar las derivaciones derechas. ¿Y cómo están las imágenes, en las derivaciones de imágenes espejo? De 1 y ABL está deprimido. Claro que sí, tiene un infarto de la cara inferior. ¿Y cuál es el ST más alto? Parece ser de 3, la coronaria derecha está afectada. En este ejemplo es un ejemplo de un infarto posterior. En el infarto posterior lo típico es que en B1 y B2 vamos a ver R altas con depresión del segmento ST. Y muchas personas confunden eso y dicen estamos ante un infarto sin elevación del segmento ST. Pero si nos centramos acá, ¿cómo está el ST en las derivaciones de 2, de 3 y ABF? Está elevado. Entonces estamos ante un infarto postero inferior. Estas derivaciones, si le diéramos vuelta al electrocardiograma, lo miraríamos así, como que si esta fuera la elevación. Hablando de la radiografía sigue siendo sumamente útil, sumamente útil. Una vez leí que lo que el cerebro no conoce, pues los ojos no lo ven. En esta radiografía, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la prolongación del ventrículo derecho más allá de los límites de la columna y también vamos a ver visible las venas ácidas, que es lo que nos traduce que podamos poder ver las venas ácidas, que tenemos una elevación de la presión venocapilar y también podemos ver las líneas B de Kerner. Pero es que nos han dicho, la línea B de Kerner se presenta en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, ¿qué es lo que nos está traduciendo aquí? Que ya hay una interdependencia ventricular. Ya el compromiso del ventrículo derecho está comprometiendo también el gasto del ventrículo izquierdo. Hay una falla del ventrículo izquierdo por la interdependencia ventricular. Vean
qué bonita esta gráfica y cómo podemos aprender mucho de una radiografía. El ecocardiograma en el infarto del ventrículo derecho, al pie de la cama del paciente, importante hacer uso de la ultrasonografía fast en el momento, ahí a la cama del paciente. Sumamente importante eso porque nos permite tomar decisiones que nos va a ayudar a salvar la vida del paciente. Las imágenes que ofrecen la mayor información en el ecocardiograma son el pared externo eje corto, donde podemos ver el ventrículo derecho con morfología de luna creciente, como lo había mencionado, y también el 4 cámara, donde vemos el ventrículo derecho normal, que esté de forma triangular. Las alteraciones en el movimiento del tabique interventricular puede ser en sístole, que es lo que se conoce como movimiento paradójico, o en diástole. Esta última es indicativa de un aumento en la presión ventricular derecha, con inversión en los gradientes de presiones transectales. Va a estar más aumentada la presión a nivel del ventrículo derecho que el ventrículo izquierdo, y también vamos a ver las dimensiones telediastólicas del ventrículo derecho en comparación al ventrículo izquierdo mayor a 1. Esto ya es un dato de crecimiento del ventrículo derecho. Un infarto en cara inferior que comprometía el ventrículo derecho en eje corto. Podemos ver cómo están las dimensiones del ventrículo derecho sumamente aumentadas en comparación con el izquierdo, y vemos la interdependencia ventricular. La vena cava nos puede ayudar muchísimo. Recordemos que está aumentada la presión en estas cavidades, por tanto no va a colapsar, no colapsa. Y también podemos hacer uso del TAPSE, medir la excursión del desplazamiento del anillo tricuspidio. Si este es menor de 17 milímetros, nos está diciendo que hay una disfunción del ventrículo derecho. Y como las cavidades del ventrículo van a estar dilatadas, las valvas de la tricúspide no van a coaptar. Por lo tanto, nos va a generar una insuficiencia tricuspidia muchas veces severa. El ecocardiograma con dobutamina es sumamente importante después de la reperfusión en dosis bajas que pueden ir de 5 a 10 microgramos por kilogramo minuto, y que es lo que vamos a buscar para ver si va a haber mejoría o hay una buena respuesta después de la perfusión. El ecodobuta nos va a demostrar engrosamiento sistólico parietal de un segmento que previamente estaba asinético o no se movía del todo, o la normalización en cuanto al engrosamiento parietal, ya no por el movimiento, el engrosamiento en un segmento previamente hipocinético. Que vamos a buscar en el eco transesofágico, pues lo mandamos cuando fundamentalmente tenemos dudas porque hay mala ventana ecocardiográfica en los pacientes, o queremos mayor detalle de cómo están los planos valvulares en sí. Así que el ecocardiograma transesofágico da mejores imágenes, muchísimo más claras que las que podríamos obtener con un eco transtorácico. Las visualizaciones que más nos van a aportar serán las 4 cámaras y el eje largo. En este se van a analizar la movilidad parietal del ventrículo y de la aurícula derecha, y ofrece información completa del aparato valvular y subvalvular, tricuspidio, mitral y aórtico. También recordemos que pueden haber complicaciones mecánicas, así que eso también lo podemos ver mucho más claramente. El Doppler tisular también es sumamente importante que lo aprendamos a utilizar. Otra cosa que podemos hacer es el acortamiento de fracción de área. Si esta es menor de 35%, nos está diciendo que hay una disfunción sistólica del ventrículo derecho. En cuanto al Doppler tisular, lo hacemos en el anillo tricuspidio lateral, y si la onda E, que sería esta, es menor a 9.5 centímetros, también nos está traduciendo una disfunción sistólica del ventrículo derecho. La mortalidad temprana se debe principalmente a las complicaciones mecánicas que antes había mencionado, principalmente a las rupturas o a las lesiones valvulares. Complicaciones eléctricas como la taquicardia ventricular son la principal causa de muerte en todo infarto, y la disfunción del ventrículo izquierdo. Con mayor disfunción del ventrículo izquierdo, mayor mortalidad. El compromiso mediano o largo plazo en general del compromiso del ventrículo derecho suele ser bueno. Solamente si cuando la extensión al infarto que comprometió el ventrículo derecho no es tan importante, o si en la fase de hospitalización transcurrió sin complicaciones serias. Los pacientes con choque cardiogénico secundario a infarto del miocardio, predominantemente del ventrículo derecho, tendrán una mortalidad elevada, en torno al 53.1%, si nos damos el tratamiento adecuado para este tipo de pacientes. Pero en comparación con el infarto, con aquellos infartos
infarto del ventrículo izquierdo, el choque cardiogénico, la mortalidad ahí puede ser hasta de 60.8 en los centros de gran casuística hasta alcanzar el 90 o el 95%. En este grupo de pacientes, un choque cardiogénico se ha observado que una vez superada la etapa de hospitalización, la presencia de la dilatación del ventrículo derecho, una relación del área telediastólica del ventrículo derecho en relación al ventrículo izquierdo mayor de 1 nos está diciendo que el ventrículo derecho está dilatado, nos está diciendo que este paciente tiene mayor mortalidad al año, o sea, 70 versus un 34% en aquellos pacientes que ya no presentan la dilatación. ¿Cuál es el tratamiento del infarto del ventrículo derecho? Punto clave, por favor, que quiero que se lleven. Nunca retrasen la reperfusión. La reperfusión es lo mejor. Evidentemente, si lo pueden pasar a cateterismo de forma inmediata, eso es lo mejor. Pero si lo que tienen es reperfusión a través de fármacos con la trombólisis, también lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque la reperfusión temprana en la primera hora ha demostrado un efecto inmediato en el aumento de la función sistólica y en la disminución de la interdependencia ventricular de forma rápida. Sin embargo, en aquellos pacientes que fueron reperfundidos entre 4 a 8 horas, los efectos son un poco más tardíos. Si hay un aumento de la función sistólica, todavía sigue quedando una interdependencia del ventrículo en comparación con aquellos pacientes que no fueron reperfundidos. Hay una disminución en el desempeño ventricular con afectación biventricular, hay un mayor deterioro hemodinámico y evidentemente una mayor mortalidad. La recuperación del desempeño global del ventrículo derecho puede tardar incluso varias semanas posterior a una reperfusión correcta y puede volver a la normalidad o demorar hasta 3 o 12 meses. Los puntos clave en el tratamiento es, número 1, la revascularización temprana, mantener una adecuada precarga, disminuir la poscarga y el soporte inotrópico del ventrículo derecho disfuncionante. Debemos mantener presiones arteriales perfusorias en los pacientes. Antes se nos decía que el tratamiento era la infusión de líquidos. Esto se debe limitar a los pacientes con bajo volumen intravascular y vamos a explicar por qué. Se debe optimizar la precarga. La evaluación de que el paciente va a ser tolerante, más bien a quién lo podemos perjudicar, puede ser complejo. Podemos hacerlo de la vena cava, aunque no tiene una sensibilidad así tan importante. Recordemos también que la hipovolemia empeora la función del ventrículo, pero también la hipervolemia también lo hace. Por eso también es una receta de cocina que a todo mundo le tenemos que pasar 500, 600 o 1000 de volumen. Debemos evitar los diuréticos y los nitratos porque estos causan una disminución de la precarga. Y antes nos decían eso, administrar de 300 a 600 mililitros de solución salina en 10 a 15 minutos y se puede esto incrementar la presión arterial y el índice cardíaco. La monitorización invasiva con el catéter de Swan-Ganz en algunos lugares todavía se está utilizando, pero también el catéter venoso central. Recordemos las zonas de West, que es a nivel pulmonar cómo se da el intercambio gaseoso alveolar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se divide en 3 zonas de West. ¿Y por qué es importante? Cómo la hipovolemia y la resistencia vasculares pulmonares afectan en el ventrículo derecho, cómo lo comprometen. Lo que pasa aquí en las zonas de West, están divididas en 3 zonas. La zona 1, 2 y 3. En la zona 1 la presión alveolar es mayor que la presión arterial pulmonar, a lo que a su vez es mayor que la presión venosa pulmonar. Por tanto, el vaso se colapsa. En la zona 2 la presión arterial pulmonar es mayor que la presión alveolar y este es mayor que la presión venosa pulmonar, y aunque hay un colapso no es tan importante como en la zona 1. Y en la zona 3, que suele ser la más amplia, la presión arterial pulmonar es mayor que la presión venosa pulmonar y a su vez este es mayor que la presión alveolar y el vaso no se colapsa, permitiendo una perfusión adecuada. Pero cuando el paciente tiene hipovolemia, todas esas zonas se incrementan, se reduce la zona 3 y aumenta la zona 2 y la zona 1, habiendo una mayor vasoconstricción. Eso hace que aumente la resistencia vasculares pulmonares, incrementando aún más el trabajo del ventrículo, por ende, mayor isquemia del ventrículo derecho. Así que la hipovolemia es sumamente perjudicial en estos pacientes, pero recordemos que los líquidos son medicamentos. O sea, la solución salina del Harman
son medicamentos. Entonces tenemos que tratarlo como tal. ¿Qué paciente se va a beneficiar y qué paciente no se va a beneficiar de la infusión de líquido? De forma clínica, el llenado capilar mayor de 4 segundos, el lactato mayor de 4 milimoles sobre litro y una uresis menor de 0.5 mililitros por kilo hora, este paciente puede requerir líquido. Evidentemente sí. Y debemos monitorizarlo con catéter venoso central y fundamentalmente con un ecocardiograma al lado. ¿Qué pacientes se van a beneficiar si la saturación de CO2 es menor de 70 y el delta de CO2 es mayor de 6, que nos está traduciendo hipoperfusión? Este paciente requiere carga de líquido. ¿Y cuánto va a ser la carga? 4 mililitros por kilo a pasar en 15 minutos y luego reevaluar. Sin embargo, si el paciente tiene una saturación de CO2 menor de 70%, el delta de CO2 es mayor de 6, pero la PVC es mayor a 12, este paciente no requeriría líquido. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho en este caso estaría dilatado, el ventrículo izquierdo estaría estrecho y si le pasamos más líquido vamos a aumentar la interdependencia ventricular y a disminuir el gasto del ventrículo izquierdo, haciéndole más bien un daño a nuestro paciente. La PVC baja no nos va a decir fundamentalmente si requiere o no requiere, pero una PVC ya mayor entre 8 y 12 sí nos va a orientar cuándo detenernos, cuándo parar, cuándo dejar de pasar líquido, cuando tengamos una PVC entre 8 y 12. En cuanto al manejo de la falla del ventrículo derecho, los vasopresores, el tratamiento de elección tanto para el shock séptico como el shock cardiogénico es la norepinefrina a dosis de 0.1 a 1 microgramos por kilogramo por minuto. ¿Cuáles son los beneficios de este fármaco? Que aumenta la tensión arterial media, que aumenta la presión de perfusión coronaria, que aumenta el inotropismo, pero a su vez este también aumenta la resistencia vascular y sistémica y también aumenta la resistencia vasculares pulmonares. Existen otros fármacos como los inotrópicos, los cuales el más estudiado, los que tienen más estudios en los casos de los choques cardiogénicos con compromiso del ventrículo derecho es la dobutamina a dosis de 2 a 20 microgramos por kilogramo minuto con una excelente efectividad. Recordemos de que la hipertensión arterial pulmonar no es parte de la fisiopatología del infarto del ventrículo derecho, por tanto la milrinona no sería el tratamiento de elección y el levosimendan fundamentalmente se ha estudiado en las fallas ventriculares izquierdas, no tiene tantos estudios en las fallas ventriculares derechas, pero podría beneficiarse. Bueno, esta ha sido mi ponencia, espero que haya sido de mucha utilidad, estoy aquí para ustedes, me pueden dejar sus comentarios, los invito a que sigan nuestras redes sociales, a que nos sigan viendo, a que sigan viendo nuestros lives, que nos sigan en YouTube, que nos sigan en Instagram, en Facebook, estamos en Telegram, síganos en Instagram, síganos en YouTube, porque esto nos motiva a seguir adelante, nos motiva a seguir enseñando. Para nosotros es un placer, es un gusto poder interactuar con ustedes, llevar esta información a personas que quizás lo están necesitando en ese mismo momento donde nosotros lo estamos diciendo. Entonces, si ustedes se suscriben al canal, si ustedes comparten nuestras publicaciones, llegan a esas personas y estas plataformas que he mencionado nos empieza a presentar a más y más personas que pueden beneficiarse de la información que nosotros brindamos. Así que nosotros necesitamos de tu apoyo. Suscríbete a nuestras redes sociales, compartir nuestros videos, que de esa manera todas estas redes sociales nos va a permitir ir creciendo poco a poco.